Ya, buenos días. Espero que estén muy bien. La clase pasada estuvimos trabajando en un nuevo ejercicio que teníamos que resolver mediante los métodos de análisis que veníamos trabajando en las últimas clases. ¿Ya? Teníamos que calcular las potencias que nos estaban entregando, absorbiendo cada uno de los elementos del circuito, y para eso íbamos a trabajar con ambos métodos. Primero lo íbamos a resolver mediante el método de mallas, ¿cierto? Que fue lo que hicimos, encontramos cuánto era el valor de cada una de las corrientes de malla, y con estas corrientes de malla nosotros entonces podíamos calcular cada una de las potencias, que estuvimos calculando primero la potencia de las fuentes, ya que por lo general es lo que conlleva un poco más de trabajo, debido a que tenemos que calcular o el voltaje o la corriente de las fuentes, dependiendo si estas son de tensión o de corriente. ¿Ya? Entonces logramos calcular las cuatro potencias, ¿ya? Y nos dimos cuenta que en realidad teníamos una fuente en particular, que era la fuente de tensión de 10 volts, que en realidad estaba absorbiendo potencia del circuito. ¿Ya? O sea, el circuito le imponía una corriente en una cierta dirección, la fuente de tensión trataba de forzar la corriente en una circulación contraria, no era capaz de forzar la circulación en dirección contraria y por ende estaba absorbiendo potencia del circuito. ¿Ya? Recuerden que nosotros, para poder determinar eso, trabajamos usualmente con la convención pasiva, que nos dice que la corriente debe entrar por el terminal positivo en cada uno de los elementos. ¿Ya? Ahí hacemos el cálculo de la potencia, y si la potencia nos da positiva, quiere decir que el elemento está absorbiendo energía o absorbiendo potencia. Y si nos da negativa, como en el caso de 3 de las 4 potencias que calculamos de las fuentes, ahí podemos decir que en realidad está entregando potencia al circuito. ¿Ya? Y lo que nos quedó pendiente, vamos a agregar una nueva hoja, lo que nos quedó pendiente de la clase pasada sería entonces el cálculo de las potencias de las resistencias. ¿Ya? Y recuerden que el cálculo de la potencia de las resistencias es un tanto más sencillo, debido a que ya no necesariamente nos vamos a basar en potencia igual a voltaje por corriente, sino que también vamos a poder utilizar la ley de Ohm para poder decir que también es igual al voltaje al cuadrado partido por la resistencia, o que también es igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. ¿Ya? Entonces eso nos va a permitir, sabiendo el voltaje o la corriente, determinar inmediatamente cuánto es la potencia que está disipando esta resistencia, ¿ya? A diferencia de cuando trabajamos con las fuentes dependientes o independientes, en donde tenemos que saber ambas variables, tenemos que conocer el voltaje y también tenemos que conocer la corriente. ¿Ya? Entonces, partamos calculando cuánto es la potencia de la resistencia de 4 ohm, que sería la que está ahí. Entonces, potencia en 4 ohm. Como trabajamos con las corrientes de malla, lo que nos conviene es utilizar esta fórmula que está ahí, ¿ya? Porque conocemos directamente cuál va a ser la corriente que está circulando por cada una de las resistencias. El valor de la resistencia ya lo conocemos, es un dato que nos entregan al comienzo del ejercicio, y por tanto podemos calcular rápidamente cuánto es la potencia, ¿ya? Entonces serían 4 ohm. ¿Y cuál sería la corriente que estaría entrando o que estaría circulando por esta resistencia? Por esta resistencia que está ahí. ¿Cuál sería la corriente que estaría circulando por esa resistencia? Y uno menos y 2. I1 menos I2, exactamente. Ahora, ¿qué ventaja nos entrega trabajar con esto? Recuerden que acá vamos a tener la corriente al cuadrado. Entonces, alguien podría decir, profe, ¿y por qué no I2 menos I1? ¿Ya? Bueno, en este caso particular estaría atendiendo a que nosotros teníamos la polaridad ya definida. Pero en el caso que nosotros digamos I2 menos I1, al estar elevado al cuadrado, en realidad no nos va a generar ninguna diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, no debemos preocuparnos si realmente es I1 menos I2 o I2 menos I1, porque después va a estar elevado al cuadrado, va a quedar positivo, la diferencia se va a mantener, va a seguir siendo la misma, y por lo tanto no vamos a tener ningún inconveniente. Pero, ojo con esto, eso sí, pero eso solamente ocurre porque en este caso I1 e I2 son positivas. Pero, por ejemplo, si I2 fuese negativa, no daría lo mismo decir I1 menos I2 o I2 menos I1. ¿Por qué? Porque si nosotros, supongamos que tenemos I1, que es positiva, e I2, que es negativa, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos I1 menos I2, vamos a estar diciendo I1 menos I2, y al final van a quedar I1 más I2.
Pero si nosotros decimos I2 menos I1, va a quedar menos I2 menos I1. Ah, y en realidad, perfecto, nos va a dar también lo mismo, ¿ya? Entonces, nos despreocupamos por completo de lo que es el signo en este caso, y nos despreocupamos de la dirección de las corrientes, simplemente nos preocupamos de verificar efectivamente que sea esa la corriente que está por la resistencia. Entonces, vamos a tener 4 veces I1 menos I2, y esto al cuadrado, ¿ya? Esto, yo debería tener una calculadora por acá encima, no, no la tengo, no importa. Va a ser 4, y 1 sería 1 menos 64 partido en 9, ¿ya? Esto nos da 4 veces, sería, espérenme, voy a buscar una calculadora. Ya, entonces tendríamos 1 menos 69, no, 64 dividido en 9. Tenemos entonces que sería 4 factor de menos 55 partido en 9. ¿Ya? Finalmente, la potencia es la resistencia de 4 ohm. Eso me queda al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. 55 partido en 9 elevado al cuadrado. Nos queda, y después por 4. Y nos queda una potencia bastante grande, 12.100 partido en 81 watts. ¿Ya? Y nos dio positivo, eso quiere decir que en realidad la resistencia está disipando potencia. Ya, como les digo, no puede ser de que una resistencia nos dé un valor negativo si es que nosotros trabajamos con convención pasiva. Ya, las resistencias son elementos por definición pasivos y por ende tienen que sí o sí disipar potencia. ¿Ya? Es como que yo le pidiera al hervidor de la cocina que me entregue energía, ya, al menos energía eléctrica. ¿Ya? Eso no va a ocurrir porque en realidad es un elemento que está diseñado para consumir energía para poder funcionar. Ya no está diseñado para poder entregar energía. Ya, a no ser que alguien invente ahí algún sistema un tanto extraño, medio sofisticado para convertir el vapor a energía eléctrica, pero ya sería harina de otro costal. ¿Ya? Nos quedarían entonces la potencia de 1 ohm, nos quedaría la otra potencia de 4 ohm, que sería esa. Vamos a ir anotando aquí las que nos quedan. Y nos quedaría también calcular la potencia de 2 ohm. Entonces, en el caso de la resistencia de 1 ohm, vamos a tener I2 menos I3. Entonces, va a ser 1 multiplicado por I2, que sería 64 partido en 9, menos I3, que son 32 partido en 3. 32 partido en 3. Y esto al cuadrado. Entonces vamos a tener 64 partido en 9 menos Profe, 32. Dígame. también hay la resistencia de un ohm, que está con el I5 arriba. Ah, cierto, y nos va a faltar esa también. Faltaría la potencia en 1 ohm. Ahí estarían todas. Esto elevado al cuadrado. Y nos da 1024 partido en 81 watts. ¿Ya? Después vendría la potencia de la otra fuente de 4 ohm. En este caso sería I3 menos I4. O sea, sería 4 factor de I3, que sería 32 partido en 3, menos I4, que son 49 partido en 9. Partido en 9, esto también va al cuadrado. Entonces tenemos 32 partido en 3, menos 49 partido en 9, al cuadrado,
y esto por 4, nos queda 8.836 partido en 81 watts. La resistencia, en el caso de la resistencia de 2 ohm, la potencia en la resistencia de 2 ohm, solamente estaría circulando I4 por esta resistencia. Por lo tanto, sería 2 multiplicado por I4, que son 49 partido en 9. 49 partido en 9, y eso es al cuadrado. Entonces sería 49 partido en 9 al cuadrado por 2, 4.802 partido en 81 watts. Y la última, que es la que señalaba su compañero, la resistencia de 1 ohm, también hay una sola corriente circulando por ella, que sería I5, ¿ya? Que I5 en este caso nos dio negativa, pero como la vamos a elevar al cuadrado no nos va a generar ningún inconveniente. Entonces sería 1 ohm por 32 partido en 9, ahí le vamos a poner el negativo para ser consecuente, y esto va al cuadrado. Entonces sería 32 partido en 9, 32 partido en 9 al cuadrado, y nos queda 1024 partido en 81 watts. ¿Ya? Y con eso ya habríamos calculado cuánto es la potencia de cada una de las resistencias. ¿Ya? Recuerden que la potencia de las resistencias sí o sí tiene que darnos positiva, porque las resistencias son un elemento que va a disipar potencia. No nos va a entregar potencia bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Eso siempre y cuando trabajemos con la convención pasiva, que es lo que hemos venido haciendo. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? No, profe. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a copiar este mismo que está acá y vamos a resolverlo, pero ahora vamos a resolverlo usando el método de nodos. Y como les he comentado, deberíamos llegar al mismo resultado, ¿ya? No debería haber ninguna diferencia, ni en las potencias, ni en las variables del circuito. Vamos a ir borrando esto aquí. Ya, borramos acá. Borramos este. Ya, voy a escribir de nuevo P sub 0. Ya. Entonces, ahora vamos a resolver, hay que borrar este también, mediante el método de nodos. Entonces recuerden que para el caso del método de nodos, lo primero que nosotros debíamos hacer es plantear nuestro nodo de referencia, ya que usualmente tomamos la tierra o el nodo que está más abajo, ya por un tema de convención y de simpleza. Pero alguien podría eventualmente tomar cualquier nodo como referencia. Y de ahí planteamos cada uno de los nodos del circuito. Siempre se me olvida que estamos trabajando con la E igual a 0, E1, E2, E3 y E4. Entonces, el primer nodo que nosotros deberíamos estar planteando sería E1, pero en el caso de E1 tenemos una fuente de tensión. Recuerden que es irrelevante si es dependiente o independiente. Tenemos una fuente de tensión que está conectada entre dos nodos de no referencia, ya que sería E1 y E2. Entonces tendríamos que ahí aplicar el supernodo, ¿ya? Y ahí en el supernodo recuerden que nosotros lo vamos a trabajar como si fuese un solo nodo y vamos a ver
cuál sería la dirección de cada una de las corrientes. Nosotros asumimos que todas las corrientes salen, a excepción de las que son de alguna fuente de corriente que viene con su dirección ya impuesta. Entonces, para el caso del nodo E1, tendríamos entrando la corriente de 1 amper. Tendríamos saliendo la corriente que va desde el nodo E1 hasta el nodo E3. Entonces tendríamos E1 menos E3 partido por 1, ¿ya? Obviamente ese 1 no nos va a generar ninguna diferencia numérica, pero sí es bueno anotarlo porque si no, como les he comentado antes, a veces uno se olvida o tiende a creer que no había que trabajar con la resistencia, cuando en este caso recuerden que estamos aplicando la ley de Kirchhoff de corriente y expresando esas corrientes en función de las tensiones de nodo. Y finalmente tendríamos también la corriente que iría desde E1 hasta el nodo de referencia, y con eso tendríamos todas las corrientes que estarían saliendo del nodo E1. Sería la que va para allá, la que va para allá y la corriente que está entrando ahí. Después saltamos a el nodo E2. Y en el caso de E2 vamos a tener también una corriente entrando de menos 2 veces V sub 0, que sería la corriente que está entregando la fuente de corriente. Y tenemos también la corriente que va saliendo desde el nodo E2 hacia el nodo de referencia. Entonces tenemos E2 menos 0 partido en 1 ohm, y eso es igual a 0. ¿Ya? Vamos entonces, para poder plantear la ecuación final y dejarlo todo en función de las tensiones de nodo, vamos a ver cómo se relacionan las tensiones de nodo con nuestras variables B sub 0 e I sub 0. ¿Ya? Entonces, en el caso de B sub 0, ¿cómo se relacionaría el voltaje B sub 0, que está definido ahí, con las tensiones de nodo? E3 menos E1. Exactamente, sería el nodo que está a mayor potencial o el nodo que está en el terminal positivo menos el que está en el terminal negativo. Sería E3 menos E1. Y en el caso de I sub 0, que sería E3 menos 0 por 4. dividido en 4. Ah, ya, Dividido en ya, 4. vale. Recuerda que lo que nosotros vamos haciendo es trabajando con la ley de Ohm. Entonces, si nosotros lo dejamos en corriente, va a dividir a la resistencia. Si lo dejamos en voltaje, va a multiplicar a la resistencia. Nunca aprendo la ley de Ohm. Sí, es mi drama. Pero hay que practicar nomás. Si al final, después uno ya no se detiene a pensarlo, sino que lo va haciendo mucho más rápido. Pero al principio es un poco engorroso. Entonces sería E3 menos 0 partido en 4. Al final me queda E3 partido en 4. ¿Ya? Entonces, hacemos eso para poder obtener finalmente la ecuación completa sin que esté en función de B sub 0 o en algún otro caso de I sub 0. ¿Ya? Entonces, tenemos menos 1 más E1 menos E3 más E1 partido en 4 menos 2 veces B sub 0, sería 2E3 más 2 veces E sub 1 más E sub 2 igual a 0. Y de ahí solamente nos queda reducir términos semejantes. Tendríamos E sub 1 partido en 4 y 2 veces E sub 1. Entonces tendríamos 4, 8, 13 partido en 4 veces E sub 1, ¿ya? Porque tendríamos 3 y un cuarto. E sub 2 tendríamos solo 1. E sub 2, ahí está, E sub 1, E sub 1 partido en 4, E sub 1, E sub 2. Y tendríamos menos 3 veces E sub 3, y eso sería igual a 1. Y ahí tenemos la primera ecuación, que es la primera ecuación que nos entrega el supernodo. La segunda ecuación del supernodo, recuerden que nos va a relacionar los voltajes en los nodos de esta fuente de tensión, que está conectada entre dos nodos que son de no referencia, y el valor de la fuente en sí. Entonces siempre consideramos el valor de la tensión de nodo que está en el terminal positivo menos el valor de la tensión de nodo que está en el terminal negativo es igual al valor de la fuente. ¿Ya? Entonces sería E2 menos E1 igual a 4 veces I sub 0.
¿ya? Si reemplazamos esto, nos queda que E2 menos E1 es igual a 4 veces E sub 4 partido en 4. Al final nos queda que es igual a E3. ¿Ya? El 4 va a simplificar el 4 que está ahí y nos va a quedar inmediatamente E3. Y si ordenamos, nos va a quedar entonces E1 menos E2 más E3 es igual a 0. Y ahí tenemos la segunda ecuación, que serían las ambas ecuaciones que obtenemos directamente desde el supernodo. Chiquillos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay algo que no esté tan claro? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ya, Todo claro, profe. voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos a hacer este ejercicio con el cálculo de las potencias hoy día, ¿ya? Pero si en alguna parte se perdieron o no entendieron alguno de los pasos que hice porque lo hice muy rápido, me avisan, ¿ya? Entonces, nos faltaría ahora determinar cuánto es E sub 3, ya la ecuación de E sub 3, que sería 2 veces B sub 0 más E3 menos 0 partido en 4 más E3 menos E4 partido en 2 más E3 menos E1 partido en 0 partido en 1 igual a 0. Nuevamente, ordenamos, tenemos que B sub 0 es igual a E3 menos E1, entonces 2 veces E3 menos 2 veces E1 más E3 partido en 4 más E3 partido en 2 menos E4 partido en 2 más E3 menos E1 es igual a 0. Voy a mover esta ecuación, estas ecuaciones un poco más arriba para que me quede espacio para poder plantear la última ecuación. Ahí. Entonces, tenemos E sub 1 ahí y ahí. Tendríamos menos 3 E sub 1. E sub 2 estaría, de hecho no estaría presente E sub 2 en esta ecuación, así que no aparece. Faltaría E sub 3, que tendríamos un cuarto, un medio y 2. Entonces sería 2 más un cuarto más un medio. Nos queda más 11 cuartos de E sub 3. Y E sub 4 estaría solamente en un término, sería menos un medio de E sub 4 es igual a 0. Y ahí tendríamos la penúltima ecuación y nos faltaría solamente la ecuación de E sub 4, ¿ya? Pero E sub 4 es otro caso particular del método de nodos, que es cuando tenemos una fuente de tensión entre un nodo de no referencia y el nodo de referencia. E inmediatamente sabemos que el valor de esa tensión va a quedar definido por la fuente de tensión que tenemos conectada en esos terminales. Entonces sería E sub 4 igual a 10 volts. Ahí no tenemos que hacer ningún cálculo, simplemente vamos a saber que la tensión de E sub 4 es igual a 10 volts. ¿Ya? Y ahí tenemos las 4 ecuaciones que ahora vamos a tener que ordenar como una matriz para poder resolver rápidamente el sistema usando la calculadora. Entonces, partamos con E sub 1, que sería 13 partido en 4. 1 menos 3 y 0. 1 menos 3 y 0. El siguiente sería 1 menos 1, 1, 0. 1 menos 1, 1 y 0. Después tendríamos menos 3. Profe, Dígame. ¿en la matriz va a considerar igual el E sub 4 considerando que ya tiene el valor de E sub 4? Sí, lo voy a considerar porque en realidad la calculadora me es irrelevante si yo voy a resolver un sistema de 3, 4, 5, 6. Entonces, lo puedo hacer un tanto más rápido, ¿ya? Usualmente uno se trata de quitar ecuaciones de encima cuando tiene limitantes en alguna calculadora que, por ejemplo, solamente pueda resolver sistemas de 3×3. Por ejemplo, este tipo de calculadoras Casio, que son ya más sencillas, que uno tiende a tener a veces en la casa,
tienen una limitante de resolver solamente sistemas de 3×3. Entonces, como tienen esa limitante en estos casos, uno en principio diría, chuta, no lo voy a poder resolver, pero en realidad sí podría porque el valor de sub 4 está definido y lo convierto en un sistema de 3×3. O si lo quisiera por algún motivo hacer a mano, por ejemplo. Ya podría usar el método de Cramer para resolver el sistema, de ecuaciones, ya, y encontrar determinantes de 3×3. Ya en el método de Cramer ya tampoco es algo tan descabellado encontrar un sistema, o sea, encontrar el determinante de una matriz de 3×3. Pero ya de 4×4, ya la cosa se complica un tanto más, ¿ya? Pero si uno tiene una calculadora que pueda resolver los sistemas de ecuaciones, tener 4, 5, 6 ecuaciones no genera ningún inconveniente, ¿ya? Así que en este caso lo vamos a dejar así nomás. Vale, profe. Entonces, íbamos en la tercera ecuación, 0, 11 partido en 4, menos 1/2. Y la última sería 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1. Después E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Y estos van a estar igualados a 1, 0, 0, 10. 1, 0, 0, 10. Y ahí, cuando ya tenemos los coeficientes listos, lo que hacemos es irnos a nuestro simulador de calculadora. Sí, como sea. Que recuerden que está en el aula virtual. Y vamos. Tenemos que apretar el segundo, el 5 para el menú Mat. De ahí nos vamos al 4 para matrices y al 5 que es la resolución simultánea. ¿Ya? Y ahí empezamos directamente a escribir la matriz. Entonces, nuevamente, siempre se me pierden los botones como no estoy acostumbrado a ocupar esta calculadora. Ah, ya, acá está. Entonces, recuerden, vamos avanzando columna, saltamos a la siguiente fila. Entonces sería 13 partido en 4, coma para saltar. 1, coma, menos 3, coma, esto. Ahí sí. Menos 3 y 0. Punto y coma. Saltamos a la siguiente fila. 1, menos 1, 1, ups, menos 1, 1 y 0. Punto y coma, menos 3, 0, 11 partido en 4, y menos 1/2. Punto y coma nuevamente, menos 1/2, y nos queda 0, 0, 0 y 1. Cerramos la matriz, ponemos una coma y abrimos la otra matriz. Y en este caso sería la matriz a la que está igualada, sería 1, punto y coma 0, punto y coma 0, punto y coma 10. Cerramos la matriz, cerramos el paréntesis, y ahí nos debería entregar los valores, y nos entrega 284. Creo que la calculadora no alcanzó a mostrar todos los valores. 204 partido en 91, 592 partido en 91 y 388 partido en 91. Y ahí la calculadora, por un tema de pantalla, no alcanzó a mostrar cuánto sería sub 4, pero ya lo teníamos calculado. Entonces no tiene sentido no tiene sentido preguntarse cuánto es, ¿ya? En el caso de que no se haya podido ver, me parece que ahí se cambió la pantalla para que se vea un poco más grande. Ya. Entonces nos dio que E sub 1 tenía el valor de 200. Profe, Dígame. ¿no hay una opción para mostrar todos los valores en caso de que no conozcamos el valor
Y hay un cuarto valor, pero que no puedo mostrar la calculadora. Eso es lo que estoy tratando de ver ahora. ¿Cómo podemos El ver? F2 dice así como ventana. A ver, Quizás F2. tenga algo que ver. No. Oh, le saqué una foto a los valores, no se preocupen. Lo voy a buscar, ¿ya? Lo voy a buscar. El viernes lo revisamos bien para, en caso de que, claro, no hubiésemos conocido el otro valor, cómo podemos mostrarlos todos. Ya lo voy a anotar por ahí que voy a buscar el cómo vamos a poder ver la calculadora completa. ¿Ya? Porque, claro, va a generar algún problema si es que efectivamente no podemos ver la matriz completa. A ver, déjenme probar si... No. No, voy a buscar cómo se puede mostrar cómo se puede mostrar la matriz completa. Ya a lo mejor se va a tener que mostrar hacia el lado, a lo mejor se va a tener que hacer algún truco. ¿Ya? Pero lo voy a buscar y el Vale, viernes lo pues te vamos a dejo. revisar. Menos mal que para este caso no nos marca ninguna diferencia para poder seguir avanzando. Tendríamos E sub 3, 388, partido en 91, e I sub 4, que ya venía definido que era 10 volts. Entonces, cuando ya calculamos los voltajes de nodo, lo único que vamos a tener que hacer ahora es calcular las potencias. Ya recuerden que acá no estamos buscando alguna variable en particular del circuito en cuanto a tensión o corriente, sino que estamos buscando cuáles son las potencias. Entonces partimos con las potencias en las fuentes. En las fuentes. ¿Ya? Partimos con lo que es la fuente de corriente de 1 ampere. Entonces potencia en 1 ampere, que debería tener la tensión que está acá, pero en realidad la tensión que tiene la fuente de corriente de 1 ampere es la tensión E sub 1. ¿Ya? Fíjense que tiene que ser la tensión E sub 1, porque si nosotros tenemos esa tensión definida sería el nodo que está en el terminal positivo menos el nodo que está en el terminal negativo, y en el terminal negativo tenemos el nodo de referencia. ¿Ya? Entonces, el cálculo de la potencia sería 1 multiplicado por 204 partido en 91. Y al final, la potencia de 1 ampere nos va a dar 204 partido en 91 watts. ¿Ya? Luego, tenemos la potencia en esa fuente, que sería la fuente de 4 I sub 0. Potencia de 4 veces I sub 0. En este caso, conocemos la tensión, porque es una fuente de tensión, 4 I sub 0, pero no conocemos la corriente que circula por esa fuente de tensión. Entonces, ¿cómo podríamos determinar cuánto es la corriente que está circulando por esa fuente de tensión? ¿Se les ocurre alguna forma? Habría que ser un LKC. Tendríamos que hacer alguna ley de Kirchhoff de corriente, ya sea acá, en E1, o en E2. ¿Ya? Puede ser en cualquiera de los dos. Yo les recomiendo que traten de realizarlo en el que tenga menos corrientes confluyendo a él. ¿Ya? En este caso podría ser en E2, porque vamos a tener solamente 3 corrientes. Vamos a tener la corriente que nosotros queremos calcular, que le vamos a llamar I sub X, que sería esa. Vamos a tener la corriente de la fuente de corriente de 2 veces B sub 0, que la vamos a poder calcular directamente porque tenemos las tensiones de nodo, y vamos a tener la corriente que estaría circulando hacia acá, ¿ya? Que sería la corriente, sería E sub 2 partido en 1, y por lo tanto voy a hacerlo acá. Entonces, LKC en 1, le vamos a llamar a este 1, ¿ya? Entonces vamos a tener la corriente I sub X, que es la que nosotros queremos calcular, que está entrando. Vamos a tener más 2 veces B sub 0, o sea, 2 E sub 3 menos 2 E sub 1, que sería otra corriente que está entrando. Y finalmente vamos a tener la corriente, voy a mover esto para que no quede tan pegado, ahí,
Y finalmente tenemos la corriente que está saliendo del nodo, que sería la que va en esa dirección, que sería E sub 2 partido en 1, y eso sería igual a 0. Nosotros tenemos cuánto es E sub 3, tenemos cuánto es E sub 1 y tenemos cuánto es E sub 2. Entonces me va a quedar, Profe, dígame, el I sub X lo hizo entrando a E sub 2, ya que va del terminal negativo al positivo. correcto. Vale, profe, Exactamente, gracias. va desde el terminal negativo al positivo, por eso yo lo hago que está entrando, ¿ya? Si hubiese estado invertida tendría que haberlo hecho que está saliendo, ¿ya? Entonces vamos a tener que en realidad I sub X va a ser igual. Vamos a pasar todo hacia el otro lado. 2 veces E sub 1 menos 2 veces E sub 3 menos E sub 2, ¿ya? Entonces sería 2 por E sub 1, que son 204 partido en 91, menos, dijimos 2 veces E sub 3, sería 2 por 388 partido en 91, y menos E sub 2, que sería 592 partido en 91. ¿Ya? Y nos da entonces que la corriente I sub X es igual a menos 960 partido en 91 amperes. O sea, nosotros asumimos la corriente en esa dirección cuando en realidad la corriente está yendo en dirección contraria. ¿Ya? Entonces, la potencia en 4 veces I sub 0 va a ser, sería 4 por I sub 0, que sería E sub 3 partido en 4, E sub 3 partido en 4, multiplicado por I sub X, que sería 900, menos 960 partido en 91. 91, ¿cierto? Sí, 91. Entonces, va a ser 4 veces por E sub 3, que sería 388 partido en 91, multiplicado por menos 960 partido en 91, la potencia de 4 veces I sub 0, Profe, dígame. el 4 no va, ya no iría ahí, se elimina con el 4 que divide el E sub 3. Ah, claro, tienes razón. Ahí sí. Entonces nos queda 388 partido en 91, multiplicado por menos 960 partido en 91 también. A ver, lo voy a poner como fracción. 388, 91, multiplicado por partido también en 91. Ya, aquí no me lo da como fracción, probablemente porque las fracciones son un tanto complicadas, pero voy a anotar el valor directamente que me dio, que sería menos 44,98 watts. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué me dio negativo, cierto? ¿Eso estaría correcto? ¿Estaría incorrecto? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que habíamos calculado anteriormente, esta también nos había dado negativo, ¿cierto? ¿Estaría Sí, correcto? significa que ¿Estaría está incorrecto? entregando, Está entregando, ¿cierto? Pero ¿y entonces qué pasó con esta que nos dio positiva? Con la de 1 ampere. o sea, está absorbiendo. Absorbe. Ya, ¿y por qué tiene sentido que nosotros digamos que en este caso está absorbiendo? Si cuando hicimos el mismo ejercicio, acá llegamos a que en realidad no estaba absorbiendo. Cuando hicimos con el método de mallas, nos dio que no estaba absorbiendo, que estaba entregando. Acá, miren, ahí. Sin embargo, ahora llegamos a que está absorbiendo. ¿Tiene sentido eso? ¿O no tiene sentido?
No tiene sentido. No tiene sentido porque no puede ser de que con métodos diferentes, nosotros lleguemos a resultados diferentes. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, si nosotros llegamos a resultados diferentes, en alguna parte, en alguno de los que nosotros planteamos, hay un error. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer aquí es revisar. Ya, nosotros decimos, aquí nos dio la corriente, calculamos cuánto era el voltaje, que era el mismo voltaje que tenía esa resistencia, ¿cierto? Entonces nosotros calculamos cuánto era el voltaje de esa resistencia, y sería 4 por la diferencia entre las tensiones I sub 1 e I sub 2, y llegamos a que en realidad la corriente, o sea, el voltaje era negativo, y por lo tanto la potencia nos iba a dar negativa. En este caso, nosotros la corriente nuevamente la teníamos, y lo que teníamos que calcular era el voltaje, que era el voltaje E sub 1. Y E sub 1 nos dio 204 partido en 91. Entonces, al final, la potencia nos va a quedar directamente positiva, 204 partido por 91. Entonces, ¿cuál es el error que nosotros estaríamos cometiendo en este caso? ¿Cuál es el error que nosotros estaríamos cometiendo para que nos haya dado resultados tan diferentes? Porque no debió habernos dado, en este caso, una potencia negativa, que nos está diciendo que está entregando potencia, y después exactamente el mismo circuito, pero usando un método diferente, nos da que en realidad está absorbiendo potencia. O sea, estamos diciendo dos cosas distintas del mismo circuito. ¿Cuál podrá ser el error en el que nosotros caímos en este caso? ¿En qué nos podríamos haber equivocado? ¿O en qué creen ustedes que quizás nos podríamos haber equivocado? Esto es algo que puede pasar incluso si es que están cuando estén estudiando, o puede pasar de repente en una prueba. ¿Cuál podría ser el error? ¿Hicimos bien el método de nodos? ¿Hicimos bien el método de mallas? Porque los cálculos respecto a las potencias parecen estar los dos correctos, ¿cierto? Potencia igual a corriente por voltaje, voltaje por corriente, parecen estar sin ningún problema correctos. Entonces, ¿cuál sería el problema? Y es más, fíjense, incluso nosotros podríamos decir lo siguiente, podríamos decir, ya, no importa, hay un problema de signo, pero el valor numérico tiene que ser el mismo. Pero acá tenemos 204 partido en 91 y acá tenemos 220 partido por 9. O sea, hay un error. Hay un error más o menos considerable, ¿ya? ¿Por qué? Porque los valores numéricos son bastante diferentes. Para exactamente el mismo circuito, ahí tenemos el circuito, y ahí está de nuevo, y es exactamente el mismo circuito. Sin embargo, estamos llegando a resultados completamente diferentes para, para dos potencias. Ya. Profe, pero ¿estás seguro que planteamos bien todas las ecuaciones? Ahí es donde nosotros tendríamos que entrar a resolver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a dejar como tarea, con décimas por la prueba, tarea, básicamente encontrar el error. ¿Ya? O sea, estamos claros, yo creo que nos quedó a todos claros que hay un error, ¿cierto? Fijo que hay un error, porque no tiene sentido, debió habernos dado el resultado, pero exacto, exacto, exacto. Ni siquiera debió haber habido alguna variación. Entonces, en alguna parte hay un error. Ojo, el error no necesariamente está en el método de nodos. El error podría estar perfectamente en el método de mallas. A lo mejor partimos haciendo el ejercicio mal. Y nosotros seguimos adelante porque no teníamos con qué comparar. Y ahora que tenemos con qué comparar, podemos a lo mejor decir, chuta, en realidad no nos está dando el mismo resultado. ¿Ya? Entonces ahí hay un error. Porque además, cuando nosotros comenzamos a trabajar todo esto, acuérdense Profe, que... ¿sabe qué creo que puede ser? ¿Mm? ¿Se acuerda que hubo un momento que estábamos escribiendo las ecuaciones en el método de mallas Ujú. y se dio vuelta la corriente del I5? Quizás eso nos hizo un error de arrastre para abajo. Puede ser, puede ser. Ahí
van a tener que ser ustedes los que lo encuentren, son 3 décimas para la prueba, naturalmente si es que lo No, pero encuentran aquí y está mi décima, profe. y es Cuánto correcto, que eso? ¿ya? Lo pueden anotar en un papel o algo así y resolver el ejercicio y después me lo envían al correo, ¿ya? Eh, lo pueden revisar, yo voy a subir de todas formas este apunte para que quede en el aula. Como les estaba diciendo, nosotros ya habíamos resuelto un problema, primero con el método de mallas, llegamos a un resultado. Después lo resolvimos con el método de nodos y llegamos, pero exactamente al mismo resultado. Entonces, eso, eso conlleva que independiente del método que nosotros utilicemos, tenemos que llegar al mismo resultado, incluso para el cálculo de las potencias. Para el cálculo de las potencias también tenemos que llegar al mismo resultado, porque el circuito en sí no cambia. Al ser el circuito uno solo, las variables del circuito son una sola y por consecuencia no pueden cambiar. Entonces, vamos a dejar para que quede registro acá 3 décimas, si es que está correcto, obviamente. 3 décimas, si está correcto. Y la idea es que me la enviar al correo a más tardar antes de la clase del viernes, ¿ya? Entonces yo las voy a recibir en la clase del viernes. En la clase del viernes vamos a comenzar revisando efectivamente cuál era el error. Ahí ustedes también van a tener su tarea en la mano. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad sí caímos en un error, no sé si feo. No creo que sea un error así como muy, muy grosero, pero sí son errores que pueden ocurrir, ¿ya? Así que vamos a dejar la clase hasta acá porque ustedes tienen tarea de aquí al día viernes para que se pongan manos a la obra. Respecto al método de nodos, que fue lo que revisamos más en profundidad, ¿tienen alguna duda? ¿No? De todas formas, cuando estén trabajando en la tarea, naturalmente que me pueden enviar correos con dudas, ¿ya? Recuerden que los jueves también tenemos el horario de atención, que es desde las 4 hasta las 5, ¿ya? Entonces, lógicamente que me pueden preguntar, profe, miren, creo que el error va por ahí, o el error va por acá, esto está bien, esto está mal, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, si no tienen más dudas o más interrogantes, quedamos hasta acá. Que les vaya muy bien en su tarea y que tengan un buen término de semana. ¿Ya? Chao, chao, Profe, cuídense. ¿no Dígame, No, profe. está en el aula? ¿qué cosa? ¿Tu correo? Sí, está en el aula. De todas formas, se los voy a dejar acá escrito en el chat. Es el clásico correo PUCB, nombre, apellido, nombre punto apellido. Pero ahí se los dejo en el chat por si acaso. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, que estén muy bien. Nos estamos viendo el día viernes. Cualquier duda que tengan con la tarea, me avisan. ¿Ya? Cuídense. Chao, Vale, chao. profe, chao, cuídese.